pesar de tener tantas cosas en contra. Y qué bueno que a pesar de tener muchas cosas en contra, nosotros seguimos conservando fe, amén. Y como seguimos conservando fe, esperamos en que Dios va a hacer algo. Bueno, el día de hoy miércoles, contento de estar aquí en este lugar. Y los días miércoles estamos tratando acerca del fruto del Espíritu, pero hoy lo vamos a dejar por este espacio de tiempo a un lado y vamos a tratar otro tema. Hace días para la iglesia en cierto lugar me pidieron que estuviera en un directo para contestar algunas preguntas que ellos tenían, y la verdad es que estuve contestando las preguntas que tenían algunas personas, creo que sobre todo en su gran mayoría eran jóvenes, que tenían algunas preguntas acerca de ciertos temas que están en la Biblia, ciertos temas que se pueden hablar, que se pueden mirar a través de la palabra del Señor. Aunque en esos temas que me preguntaron, hay algunas cosas que en ocasiones de pronto se tiene como un tabú, o de pronto cosas que no se tratan abiertamente en la iglesia, y por no tratarlas abiertamente, muchas veces entonces quedan ahí preguntas en la mente o en personas que no tienen respuesta. O a veces hay cosas que podemos dar una respuesta, pero no podemos dar una respuesta bíblica. Pero también es bueno contar con las experiencias que el Señor nos ha podido tener, que el Señor nos ha permitido tener a cada uno de nosotros en particular. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia con Dios en particular? Amén. O han tenido, han visto, ha sucedido algo, Dios los ha usado en algo, y son experiencias que se han tenido y a veces se quedan ahí guardadas, pero resulta que otras personas están en ciertas ocasiones teniendo también las mismas experiencias y no saben cómo enfrentarlas, cómo vivirlas, no saben qué hacer, porque no todas las experiencias que nosotros tenemos son buenas. A veces tenemos experiencias amargas, tenemos malas experiencias, pero de todo ello nos vamos a servir, de todo ello nos va a ayudar para nosotros favorecer o ayudar a otras personas. Y el tema que ellos estaban tratando era un tema acerca de guerra espiritual. Y cuando se habla de guerra espiritual, la verdad es que este tema abarca muchos otros temas y hace que de pronto surjan muchas preguntas, porque la gran mayoría, cuando se habla de guerra espiritual, pues se piensa en una lucha que se tiene, a veces en una tentación, a veces en lo que sucede en medio de la atmósfera en la que nosotros vivimos, o las cosas que nosotros enfrentamos. Y es por eso que es tan importante entonces hablar acerca de este tema. Y lo que yo voy a hacer en esta tarde es que las preguntas que ellos me hicieron es lo que yo voy a empezar a trabajar aquí con ustedes, lo que yo voy a empezar a hablar. ¿Para qué? Porque de pronto es la pregunta también de alguien aquí. A veces la pregunta de otro es mi pregunta, ¿verdad? A veces lo que otro está preguntando es lo mismo, y hay cosas que a veces no nos atrevemos, o bien sea por vergüenza o por ciertas cosas, y nos permanecemos sin preguntar ciertas cosas. Entonces estaba relacionado con la guerra espiritual. Y la primera pregunta que ellos tenían, que formularon, es: ¿qué es guerra espiritual? Yo creo que esta pregunta para nosotros, el pueblo de Dios, para nosotros la iglesia del Señor, es muy fácil poder contestar a esta pregunta. Eso tiene que ver con aquello a lo que nosotros nos enfrentamos en el mundo espiritual. Seamos conscientes que en medio de este mundo en el que nosotros vivimos, existe un mundo paralelo, existe un mundo invisible, un mundo que no es palpable con nuestros ojos, ni aún no lo podemos ver con nuestros ojos, ni es palpable. Ya yo estaba palpando con los ojos, ¿ah? Ustedes no dijeron nada porque son muy respetuosos, pero no lo podemos nosotros ver porque es un mundo
invisible y no lo podemos palpar porque es un mundo que es espiritual. Y en ese mundo espiritual la Biblia describe lo que existe. Lo primero que existe en ese mundo espiritual es Dios, amén, porque Dios es espíritu y Él habita en ese mundo que nosotros no podemos ver. Pero en ese mundo no solamente está Dios, porque cuando Dios hizo algo en cuanto a creación, nosotros tenemos que hablar acerca de aquellos seres espirituales en los cuales están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todo lo que Dios creó en cuanto a ese mundo espiritual. Y sabemos que en ese mundo espiritual también existe lo que son los demonios, que fueron aquellos que se fueron en la rebeldía de Satanás, y hoy por hoy se les conoce como demonios, se le conoce como espíritus malos. Entonces hablamos del mundo espiritual de las tinieblas, y hablamos de ese mundo espiritual que no es de tinieblas, sino que es el mundo espiritual de luz en el que está Dios. Hablamos de un mundo espiritual bueno, pero hablamos también de un mundo espiritual malo. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando nosotros de enfrentarnos a esos espíritus malos, amén. Estamos hablando de enfrentarnos a diferentes tipos de espíritu, porque hay diferentes tipos de espíritu, aunque todos son espíritus, pero todos son diferentes, tienen una función diferente. Algunos trabajan en una área y otros trabajan en otra área. Usted puede encontrar en la Biblia que hay espíritus de enfermedad. Cuando habla de espíritus de enfermedad, se sabe que son espíritus que atacan al hombre, que atacan al ser humano para enfermarlo. Y de eso tenemos bases bíblicas, porque ustedes conocen la historia bíblica de aquella mujer que durante un periodo corto, solo de 18 años, estuvo atormentada por un espíritu. Eso usted lo encuentra en la palabra de Dios. Aquella mujer estaba encorvada, amén. Nosotros diríamos ahora que tenía como una joroba, estaba encorvada, y realmente lo que ella tenía era un espíritu de enfermedad que la estaba azotando. Era un espíritu de enfermedad que no la podía ella dejar estar bien en su postura, y ese espíritu de enfermedad estuvo atormentándole a ella por ese largo periodo de 18 años. Así los espíritus empiezan a trabajar en diferentes áreas. Hay espíritus de drogadicción, hay espíritus de homosexualismo, hay espíritus de alcoholismo, hay espíritus de adulterio, hay espíritus de fornicación, aunque todos son espíritus, pero todos tienen la misma función. Y cuando uno mira por qué tienen una misma función, uno puede, porque en el mundo espiritual de las tinieblas hay un orden jerárquico para todo ello. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, en el versículo número 10 al versículo número 12, nos presenta a nosotros realmente la jerarquía que hay y cómo ellos están ordenados. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo número 10 al 12, habla acerca de ello, y nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que ahí nos explica realmente ese orden que ellos tienen. No es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, amén, contra Efesios 6:10, contra principados, contra potestades. Bueno, ese Efesios 6:10 apareció en Génesis. Así que entonces nos habla a nosotros de esa lucha que realmente nosotros tenemos. O sea que en ese mundo espiritual hay un orden. El diablo ha organizado muy bien a los que están con él, ha organizado muy bien a los espíritus que lo han seguido a él. ¿Para qué? Porque por medio de ese orden
ellos llevan a cabo su plan. Por medio de ese orden, ellos se mueven para hacer todo lo malo. Recordemos que el propósito del diablo no es bueno, el propósito del diablo es malo, amén, es maquiavélico. Entonces, de esa manera, en ese orden, ellos logran establecerse en ciertas áreas para trabajar en esas áreas y hacer daño. Entonces, hablando de guerra espiritual, tiene que ver con el enfrentamiento que nosotros tenemos que tener hacia esos malos espíritus, a tal punto que Efesios habla acerca de esto y dice que nuestra lucha, amén, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es contra esos principados, contra esas potestades, contra esas gobernantes de las tinieblas, contra esas huestes de maldad. Es por eso que nos recomienda a nosotros que nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. O sea que la manera de estar firmes contra las acechanzas del diablo es vestirnos de la armadura de Dios. De eso no vamos a tratar hoy, porque esa serie la vimos hace como 2 años, que hablamos acerca de todas las piezas de la armadura. Entonces ya entendemos que guerra espiritual es cuando hay que enfrentar a las fuerzas del mal, cuando nos enfrentamos a esos espíritus malos. Ellos siempre están a nuestro acecho, ellos siempre están buscando dañarnos, ellos quieren dañar nuestra comunión con Dios, ellos quieren dañar nuestra salud, ellos quieren dañar nuestra economía, ellos quieren dañar nuestros hijos, ellos quieren dañar nuestro hogar, y es por eso que nosotros no debemos de ser pasivos en el mundo espiritual en cuanto a la guerra espiritual. Uno de los problemas que presenta mucho cristiano es que es pasivo en esa área, y el diablo cada día lo está atacando más, el diablo cada día lo está encerrando más, o los espíritus cada día le están presionando más, y la persona sigue pasiva, muchas veces porque no identifica qué es lo que está sucediendo. A veces le echamos la culpa a las circunstancias, a veces le echamos la culpa al esposo, a veces le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a lo que nos rodea, pero no miramos que realmente detrás de muchas cosas que acontecen, detrás de muchas tentaciones, detrás de muchos intentos de una vida espiritual fracasada, entonces detrás de todo eso muchas veces hay espíritus que se están oponiendo. Es por eso que el apóstol nos habla acerca de esta lucha o guerra espiritual que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros no debemos de ser pasivos. Lo voy a repetir, nosotros no debemos de ser pasivos en la guerra espiritual. O sea, nosotros debemos de enfrentar. Hay que aprender a identificar a qué nos estamos enfrentando. A veces vienen espíritus que quieren dañar, arruinarnos de alguna manera, y es ahí cuando ser pasivo le va a dar más oportunidad a las fuerzas del mal. Ser pasivo lo que va a hacer es que nosotros terminemos siendo vencidos, que nosotros terminemos siendo derrotados. Recordemos que estamos en guerra. Hay que saber que en la guerra espiritual, alguien dijo por ahí que el que pega primero pega 2 veces, ¿verdad? El que pega primero pega más duro, y a veces nosotros estamos esperando que el enemigo venga y nos pegue primero a nosotros, amén. Cuando ya nos vemos que nos vamos a ir para el suelo, ya sacamos ahí un poquito de fuerza y como que intentamos nosotros darle a él, pero tenemos que nosotros ayunar, tenemos nosotros que orar, para que tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, para que en nosotros haya una fuerza espiritual que pueda combatir contra todas esas cosas. Ahora, para enfrentar en el mundo espiritual vamos a tener que hacer uso del nombre de Jesús. Recuerde que la Biblia dice que en ese nombre echaríamos fuera demonios, amén. Eso está ahí en Marcos capítulo número 16, versículo 14 en adelante, habla acerca de estas cosas. A ver si me lo ponen, lo miramos ahí, amén.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Porque no, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí habla acerca de ir, pero cuando usted mira Mateo capítulo 10, versículo número 7, usted se va dando cuenta que todo esto está encerrando algo y nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces por eso dice: y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire lo siguiente que debe de suceder: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. O sea que nos habla acerca de que hay que echar fuera demonios. Nos habla acerca de cuando nosotros vamos, cuando estamos predicando el evangelio, cuando estamos cumpliendo con la gran comisión, nos vamos a ver enfrentados a demonios. Pero lo bueno es que estas palabras de echar fuera demonios es efectiva todavía para la iglesia del Señor. Esa autoridad está en la iglesia. La iglesia puede echar fuera demonios. Ahora, usted es parte de la iglesia. Usted puede echar fuera demonios. Algunos no se lo creen, y algunos se asustan, se ponen nerviosos porque piensan que las fuerzas del mal tienen más poder que ellos. Pero realmente, hermano, en el mundo espiritual, si alguien tiene poder, es la iglesia del Señor. Amén. Si alguien tiene autoridad, es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido una autoridad de parte de Dios, porque con esa autoridad de parte de Dios nosotros tenemos el respaldo de Dios. Contar con la autoridad, contar con el respaldo de Dios, es contar con lo que nosotros necesitamos para poder enfrentarnos a esas fuerzas del mal. Entonces estamos en guerra espiritual, pues nos enfrentamos a espíritus, y es importante nosotros entonces tener algo que también fue una pregunta que me hicieron me preguntaron qué es discernimiento espiritual, y es ahí cuando nosotros vamos a necesitar aprender a discernir. Amén. Vamos a aprender a discernir en el mundo espiritual para poder ver cuando quizás un espíritu está obrando en medio de cierta situación, cuando quizás un espíritu está obrando en lugar de alguna persona. Me explico. A veces nosotros pensamos que cuando hay personas con malas actitudes, cuando hay personas que nos odian o personas que nos quieren hacer daño, nosotros nos enfocamos en la persona. Cuando hay personas que de pronto quieren dividir la iglesia y quiere que hayan problemas en la iglesia, nosotros nos centramos en la persona. ¿Y sabe por qué nos centramos en la persona? Porque a veces nos falta el tener el discernimiento espiritual. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a enfrentarnos entre nosotros. Empiezo yo a enfrentarme a la hermana, perdóneme que voy a hablar de usted, es un ejemplo. Empiezo yo a enfrentarme a la hermana Sara comienza a enfrentarse a mí, y mientras el enemigo lo que está ganando es más terreno, lo que él está logrando es que en nosotros haya más amargura, que en nosotros haya más enojo, que en nosotros haya más odio, que nosotros lleguemos al momento en el cual hasta nos salgamos de nuestra compostura. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero cuando uno discierne y dice, no es la persona, entonces es ahí cuando realmente uno va y ataca a quien realmente hay que atacar. No debemos de estarnos peleando unos con otros. Amén. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Y a veces la peleamos de esta manera.
A veces nos enfrentamos entre nosotros y tenemos pleitos entre nosotros cuando realmente no es esa nuestra guerra. Mi hermano no es mi enemigo, mi hermano no es en sí, sino que muchas veces el enemigo viene y quiere usar a mi hermano. Ahora, tenemos nosotros que identificarlo. Por ejemplo, hay un caso bien conocido, amén. Hay un caso bien conocido y es el caso de Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan el caso de Pedro? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Era Pedro, no era Satanás, ¿verdad? Porque la misma Biblia registra que esto se lo dijo a Pedro. Era Pedro, pero en el mundo espiritual no era Pedro. En el mundo espiritual era Satanás. Entonces, a veces en el mundo espiritual no soy yo. A veces en el mundo espiritual no es ella, no es él, no es usted. A veces en el mundo espiritual lo que hay es un espíritu que quiere confundir, un espíritu que quiere desviar, un espíritu que quiere causar división, un espíritu que quiere causar problema. Pero si no tenemos el discernimiento de espíritu, no le vamos a poder decir apártate de mí, no le vamos a poder decir fuera, no lo vamos a poder nosotros reprender. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos señalando a la persona. A veces señalamos personas y decimos, esa persona es muy difícil. A veces la persona no es muy difícil. A veces la persona tiene un espíritu que lo hace ser difícil. Esa persona tiene un mal genio. A veces esa persona no tiene un mal genio, tiene un espíritu que lo lleva a que tenga ese mal genio y que tenga ese mal comportamiento. Entonces es ahí cuando uno tiene que discernir y decir, bueno, ¿es el hermano Castro o qué es lo que está sucediendo? Entonces yo digo, no es el hermano Castro. Pero cuando lo digo, cuando yo discierno que realmente no es el hermano Castro. Ahora, me estoy metiendo con todas las buenas personas para que no me vayan a enojar. Entonces el hermano Castro no es él, pero entonces yo identifico que no es él. Ahí es cuando uno necesita el discernimiento de espíritu. Ahora, si usted no tiene discernimiento de espíritu, pero usted sabe que el hermano Castro es una persona que realmente quiere agradar a Dios, que es una persona que quiere vivir para Dios, que quiere hacer las cosas bien, pero usted ve mala actitud en el hermano Castro, entonces usted diga, quizás lo que está obrando aquí es un mal espíritu que está produciendo eso. Pero si tiene discernimiento de espíritu, discierne. A veces simplemente uno discierne el espíritu con que llegan ciertas personas. Hay personas que usted puede sentir, digámoslo así, sé que me van a entender, usted puede sentir esa fuerza negativa, ¿sí? ¿A cuánto les ha pasado que llega alguien y usted siente que el ambiente cambió? Estamos hablando cuando estamos nosotros los cristianos y llega alguien y usted siente que el ambiente cambió. ¿Y por qué cambió el ambiente? Si estaba todo tan bien, porque cambió el ambiente, porque quizás en medio de esa reunión o con la persona que se añadió, quizás entró un mal espíritu que está dañando el ambiente. Entonces es ahí cuando uno discierne y dice, bueno, aquí hay algo, porque no es normal que porque entre una persona el ambiente cambie, la cosa se vuelva pesada, la cosa se vuelva difícil. Entonces ahí cuando uno dice, aquí algo está sucediendo en el mundo espiritual. Aquí hay algo que no encaja, aquí hay algo que no está bien. Entonces tenemos que ejercer el discernimiento de espíritu. El problema es que a veces entendemos de que, bueno, parece que hay un espíritu malo, pero no hemos aprendido muchas veces a discernir qué tipo de espíritu es. Y es ahí donde tenemos que poner el discernimiento de espíritu a operar. Realmente yo en esa área la tengo mucho más fácil que alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque el don más avivado que yo tengo realmente
es el don de discernimiento de espíritu. Ese es mi don más avivado. Entonces, como es el don más avivado que tengo, entonces para mí es más fácil. Y usted necesita que ese don esté en usted, don de discernimiento de espíritu. Pero no solamente necesita que ese don de discernimiento de espíritu esté en usted, sino que usted necesita avivar el don de discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para que usted pueda identificar, porque usted se va a dar cuenta de cuando las cosas están sucediendo, por qué están sucediendo y quién hay detrás de todo ello. Entonces, cuando sabemos quién hay detrás de todo ello, hay que ir al que está detrás de todo ello. Y a ese que está detrás de todo ello es el que vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. Amén. Es el que nosotros vamos a ir y no vamos a ser pasivos, sino que vamos a ir y vamos a enfrentar guerra, a presentar guerra espiritual. Así que 1 Corintios 12, 8 al 11 nos habla a nosotros y nos muestra el don de discernimiento de espíritu. 1 Corintios 12, 8 al 11 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. O sea que mire, a otros, hablando de los dones, se les da discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu de Dios, o sea Dios mismo, como Él quiere, le reparte a cada uno. Pero yo estoy seguro de algo, que Dios no quiere que nosotros seamos vencidos por el mundo espiritual. Dios no quiere que el mundo espiritual nos tenga a nosotros confundidos. Entonces el discernimiento de espíritu Dios se lo puede dar a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos pedirlo a Dios, porque si alguno es falta de un don, pídalo a Dios. O sea que usted necesita pedir ese don. ¿Por qué? Porque así usted va a ser victorioso en lo que es competente a esta área, para poder identificar a esos espíritus que llegan a su vida. El discernimiento de espíritu no en todos opera de la misma manera. Amén. Si yo les empiezo a preguntar a los de más experiencia cómo funciona el discernimiento de espíritu en cada uno de ellos, de seguro que, ¿qué se me hizo el micrófono otro? De seguro que si yo les pregunto cómo funciona el discernimiento de espíritu en su vida, uno me va a decir una manera, otro me va a decir otra manera, pero está ese discernimiento de espíritu. Páseselo al hermano Oscar. Y hermano Oscar, ¿cómo funciona el discernimiento de espíritu en su vida, o cómo lo ha visto en la vida de otras personas? Bueno, de verdad que este don se puede decir que me fue dado desde el momento que fui bautizado. Cuando yo fui bautizado, hermanos, me pasó un caso muy particular, ¿ya? Y fue que alguien que se bautizó conmigo recibió el Espíritu Santo. Y aunque yo estaba nuevo, yo sentía que eso no era el Espíritu Santo. Pero como yo estaba nuevo, yo le pedía perdón a Dios por pensar mal del hermano. Y efectivamente en una ocasión se manifestó lo que había en él. Y empezó un espíritu y lo hizo arrastrar, una cosa impresionante. Y así muchas veces, también cuando alguien habla, y muchas veces se discierne que eso no viene de parte de Dios. Eso también es discernimiento, ¿ya? O sea, que no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios. Por eso allí también se ejercita el discernimiento. Bueno, gracias, hermano Oscar. O sea que el hermano Oscar, él percibió que no era bien lo que estaba sucediendo. Notó que no era el Espíritu Santo. Amén. Notó que no era el Espíritu Santo. Entonces ahí pudo entender. Hermano Castro, voy a llamar a los más veteranos. Amén. Hermano Castro, ¿cómo usted funciona el discernimiento de espíritu en su vida, o cómo lo ha visto funcionar en algunos otros? Así que viene por aquí
nuestro hermano Castro. Amén. Primero vino Colombia, ahora viene Venezuela. Bien, hermanos, eso le bendiga. Bueno, en este caso, hermanos, en mi caso particular, pues he podido ver en mi esposa que ella pues ha tenido ese discernimiento de espíritu, sobre todo cuando ha visto en mí un comportamiento inadecuado que ella sabe que no es mi forma de ser. Entonces ella, en ese momento ella ha atacado ese espíritu pues que, digamos malo, que ha querido pues gobernar mi vida, y entonces pues cuando ella lo hace, obviamente pues ahí el Señor hizo la obra. Entonces he podido mirar pues que ese don es importante para nuestras vidas. Bueno, tan importante es ese don que uno de los problemas que tuvo Eva lo tuvo por no tener discernimiento de espíritu. Porque si ella hubiera tenido discernimiento de espíritu, ella hubiera identificado quién era la serpiente. Entonces es importante ese don. Entonces el hermano Oscar lo comprobó o mostró acerca de el discernimiento de espíritu a través de que empezó a tener un sentir y luego se confirmó. ¿Cuándo se confirmó? Cuando realmente se vio que la persona, el comportamiento que ella estaba teniendo no era el comportamiento que debe de tener una persona que está recibiendo el Espíritu Santo. Recordemos que a veces cuando el Espíritu Santo está obrando, cuando el Espíritu Santo está bautizando a algunos con lengua, muchas veces, y esto es delicado para que no lo vaya usted a juzgar, lo que el hermano tenía temor, muchas veces hay un mover extraño, amén. Tan importante es el discernimiento de espíritu aún cuando usted vea que el Espíritu Santo se está derramando, porque mientras que el Espíritu Santo se está derramando, en otro se puede estar manifestando un espíritu. Entonces es ahí donde uno tiene que mirar, bueno, ¿este es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios? Entonces esto es importante. Hermana Sandra también tiene algo. Venga por aquí, hermana Sandra, amén. Recuerdo cuando Samuel tenía 2 años y medio, casi 3. Un momento empezó a llorar, lloraba y lloraba, y empezó a darle como una rebeldía. Se tiró al suelo. Y no, ha sido un niño que lloraba pero tranquilo, y empezó a llorar pero de una manera que era como un poco incontrolable, y yo quería castigarlo, pero si lo iba a coger, él como que tenía un poco de fuerza, y cuando se tiró al suelo empezaba como a tirarse con su espalda así como de para atrás, lo típico de los niños que están en el suelo y empiezan a luchar con ellos mismos. Y entonces empecé a notar que ese comportamiento y esa rebeldía y ese estar en el suelo tirándose, lloraba así, que estaba sudando. Yo dije, esto no es normal. Me quedé mirándolo y yo le digo, fuera espíritu de rebeldía. En el nombre de Jesús te vas, fuera espíritu de rebeldía. Y empecé a orar. No tardé ni un minuto con esa oración de reprender y no decirle, Samuel, cállate, Samuel, que deje de hacer eso. Y empecé a orar y reprender el espíritu de rebeldía. Y como les estaba contando, al minuto empezó y empezó a calmarse. Ya lo pude coger en brazos, le empecé a secar las lágrimas, el sudor, y empecé a darme cuenta que nuevamente él estaba otra vez volviendo en su tranquilidad. Pero en el discernimiento de espíritu, como madre, entendí que no era momento de darle más duro, ni de cogerlo y sacudirlo y decirle qué le pasa, porque ya estaba un poco pasado de tono, sino que automáticamente pude entender y dije, esto no es normal, ¿qué pasará? Y algo extraño, cuando yo estaba limpiando sus juguetes, tenía una casa de juguetes, y algo me llevó a meterme en la casa de los juguetes. Y empecé a mirar, y así una cosa pequeñita, una brujita, una bruja, porque brujita no, un de esos muñequitos que salen en los huevos Kinder, como una cosa así, pero hermanos, insignificante el tamaño. Lo cojo y digo, ¿y esto qué hacía aquí? A día de hoy no puedo entender por qué nosotros nunca le compramos tipo de juguetes que trajeran muñecos raros, no. Pero lo que Dios me permitió a mí entender esa vez, y gracias a Dios nunca más volví a tener esa experiencia, es que ante la rebeldía del muchacho, no era momento de castigarle solo con una vara, con una correa, sino que pude percibir, esto aquí es algo que me quiere a mí, sacar la paciencia, sacarme las casillas y poderlo castigar de una manera que no iba a ser la adecuada. Pero gracias a Dios, Dios obró, me detuvo la mano de castigarlo en mi humanidad,
y mejor reprender, orar por él, lo tranquilicé y se pasó lo que él tenía. Entonces doy gracias a Dios porque en ese momento ese discernimiento de espíritu a mí me sirvió mucho. Bueno, gloria a Dios. Entonces Samuel se evitó un correazo porque la mamá tuvo discernimiento de espíritu. Amén. ¿Cuántos correazos nos ganaríamos nosotros y no éramos nosotros los culpables? A veces juzgamos a las personas. Amén. Juzgamos a las personas. Hoy hablamos mucho de el homosexualismo, ¿verdad? Pero hay espíritus que tienen atadas esas personas aún desde niño. Yo hablaba aquel día con alguien en un pueblo, y cuando yo estaba en ese pueblo estaba mostrando una casa que tenía para alquilar, no mía, sino que le estaba dando un favor a alguien para que no piense que yo tengo muchas casas. Entonces llegó una persona y lo primero que la persona me dijo cuando yo le hablé del Señor, dijo: no, para mí es muy difícil porque yo soy gay. Y yo le dije: no, no es difícil, usted puede. Luego me contó de que él era apartado y yo comencé a hablarle y me dijo: no, es que esto lo vivo desde niño, porque aún desde niño vienen espíritus y toman las personas. Ahora, si ese espíritu se discierne, se puede reprender, amén. Si rápidamente se discierne, se puede echar fuera ese espíritu, o en el tiempo que se discierna, se puede echar fuera. Bueno, luego para otra pregunta que me hicieron es: ¿se puede tener guerra espiritual mientras se duerme? Ahora, la Biblia no habla de guerra espiritual mientras se duerme. Entonces, ¿qué tenemos que hablar aquí? Tenemos que hablar aquí por las experiencias. Tenemos que hablar aquí por lo vivido. Ahora, para los espíritus no existe el día ni la noche. Para ellos es igual. Para ellos simplemente no hay el día de 24 horas. Ellos están moviéndose, digámoslo de esta manera, las 24 horas del día. Cuando uno está durmiendo, muchas veces, no sé quién me corrobora esto y le ha pasado igual que a mí, cuando uno está durmiendo tiene guerra espiritual. Cuando uno está durmiendo, alguien que le haya pasado, levante la mano. Si a alguien le ha pasado, bueno, tenemos varios que les ha pasado. Cuando uno está durmiendo, tiene guerra espiritual. No sé si a usted le ha pasado que mientras usted duerme, parece que tiene una pesadilla y usted trata de invocar el nombre de Jesús y usted no puede. Usted trata de despertar al que tiene al lado y usted no puede. Usted le grita y él no le oye, porque todo eso está sucediendo allá en lo interno. Y cuando usted logra decir: hay poder en el nombre de Jesús, o invocar el nombre de Jesús, usted se despierta. Y ahí termina la batalla que usted tenía. Yo he tenido ese tipo de experiencias. Si usted las ha tenido, bienvenido al club. Amén. Porque hay guerra espiritual mientras uno duerme. Es más, en el gnosticismo o en la brujería, sea brujería, magia blanca, magia negra, existe ese tipo de guerra espiritual. Van espíritus, ellos mandan espíritus a molestar a las personas mientras duermen. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, alguien por ahí dijo que me iba a visitar y realmente me visitó. Llegó un espíritu en la noche, se posó sobre mí y comenzó a perturbarme, comenzó a molestarme. Entonces yo puedo dar fe por la experiencia vivida, por lo que ha acontecido, de que realmente ese tipo de cosas suceden. Ahora, no es el espíritu de una persona, amén, no es el espíritu de una persona. Son espíritus malos que aún engañan a esas personas para hacerle creer que su espíritu está saliendo y que su espíritu está en otra dimensión. No, son espíritus que vienen y ocupan el lugar de esa persona y empiezan a operar de esa manera. O hay espíritus en sí que vienen y lo atacan a uno mientras duerme. Por eso es tan importante: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero si usted se acuesta en paz, no piense que porque usted se acuesta en paz, no piense que no va a poder suceder algo. A veces llegan espíritus. Un día en mi casa en Colombia, llegaron unos espíritus.
Cuando los espíritus llegaron, estaban los hermanos, un tío mío, mi hermano Jairo y varios hermanos, estaban en la habitación y sucedió algo que normalmente no suele suceder. Y es que ellos sintieron cuando algo llegó. Cuando algo llegó, empezaron a escuchar un murmullo. Se escuchaban voces ahí de los mismos espíritus que habían. Entonces los espíritus llegan, los espíritus están rondando, y aunque ellos, no estamos hablando de que ellos estaban dormidos, estaban despiertos cuando esto sucedió. Un día también en la iglesia de San Nicolás, en el barrio Pereira, estábamos en una vigilia. Yo estaba recién convertido, llevaría 1 año, 2 años de convertido, cuando una hermana pidió oración por su hijo que estaba rebelde, un niño pequeño. Cuando ella pidió oración, se escuchó un estruendo arriba en el techo y empezamos a orar. Cuando empezamos a orar, se manifestó un espíritu en una persona. Era una vigilia de jóvenes, luego se manifestó en otro, luego se manifestó en otro. Si mal no recuerdo, fueron como 6 espíritus que se manifestaron ahí. Llegaron ese día mientras estábamos en la vigilia. Así como llegaron o se manifestaron, ya estaban ahí. Digo llegaron porque primero se escuchó un estruendo arriba. Entonces, o ya estaban en esos jóvenes, pero se manifestaron. Así igual pueden venir espíritus mientras uno duerme. De ahí tan importante que nosotros tengamos una comunión con Dios. Ellos, cuando usted tiene esos sueños, ellos lo quieren matar, ellos lo quieren ahogar, ellos lo quieren dejar sin respiración, lo quieren dejar sin que usted pueda reaccionar. Mire, de ahí tan importante que usted en su subconsciente mantenga siempre presente el nombre de Jesús, porque ahí es cuando el nombre de Jesús va a salir, cuando el nombre de Jesús va a salir de su boca, aunque sea dormido, su boca interna. No sé si me hago entender. Internamente sale y usted dice: hay poder en el nombre de Jesús, y sucede. O sea que para mí la guerra espiritual mientras uno duerme sucede. Así que tan importante es que cuando uno duerma, el corazón de uno vele. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Esto habla en Cantares, refiriéndose a la que estaba esperando al amado. Pero el corazón de uno debe de velar. O sea, tiene que haber una conexión con Dios en toda hora. Por eso en todo momento hay que estar bien con Dios, porque uno no sabe, hermano. Hay personas que mueren y dicen: murió de repente o vino un espíritu y hizo algo. Porque hay espíritus de muerte. ¿Ustedes sabían? Porque hay espíritus de muerte. Entonces a veces uno tiene que mirar qué es lo que realmente está sucediendo. Ahora, otra pregunta, y esta es un poco fuerte. Estamos en directo, pero bueno, lo vamos a contestar. ¿Por qué se tienen sueños? No, esto dejémoslo sin contestar. ¿Lo saltamos o lo contestamos? ¿Por qué tenemos sueños sexuales? Preguntó alguien. ¿Sí? No, ahora no voy a preguntar quién ha tenido esas guarrerías, ¿vale? Eso no lo voy a preguntar, porque no queremos aquí dejar a nadie en descubierto. Pero ¿por qué se tienen sueños con relaciones sexuales? Se tienen sencillamente porque estamos en un mundo espiritual y porque hay espíritus que vienen para perturbar de esa manera. Y yo recuerdo a alguien hace muchos años que me comentó, era un predicador, y decía: siempre que me toca predicar, la noche anterior tengo ese tipo de sueños, tengo ese tipo de luchas. Venían espíritus para perturbarle a él. Recordemos que si el espíritu logra tener control de nuestra mente, de nuestro pensamiento, puede llegar a tener control de nuestras acciones. Y eso es lo que busca, tener control de nuestras acciones, tener nuestra mente pensando en esas cosas. Entonces sí puede suceder. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque hay espíritus que quizás vienen y quieren molestar. ¿Por qué otra cosa? Por toda la información
que nosotros estamos recibiendo cada día. Su mente, sus ojos les están mandando información a su ser interno, le está mandando información todo el día. Sale una propaganda, una mujer semidesnuda. Una película, se dieron un beso y perdonen lo que voy a decir, ya están en la cama. Entonces toda esa información viene a la mente de uno y toda esa información luego en la noche, digamos que se despierta. No sé si usted a veces ha pensado algo, y no estamos hablando ya de esta área, en otra área, usted ha pensado algo y luego se sueña. Usted está pensando en viajar y en la noche se sueña con ese viaje. Sí, usted está pensando en la pelea que tuvo con la esposa, con el esposo, y en la noche se sueña peleando. ¿Sabe por qué? Porque es la información que la mente ha recibido. La mente recibe más información de lo que nosotros creemos. Hay cosas que nosotros ni las vemos, pero las hemos visto. Hay cosas que nosotros ya entraron a nosotros, a nuestra memoria, a nuestro chip ahí interno, y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso se habla tanto de mensajes subliminales. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? Se habla tanto de mensajes subliminales. Y ahora, hermano, el diablo no los manda subliminales, los manda directo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. ¿Sí? Usted está viendo las noticias y ahí sale cualquier cosa que quiere venir para dañar la mente. Entonces a veces nuestra mente se empieza a alimentar de cosas. O a veces en nuestra mente le hemos dado vueltitas a ciertos deseos, vueltitas a ciertos pensamientos. ¿Sí? Que eso pasa. ¿Sí? Entonces, como eso pasa, le damos vueltitas y luego en la noche eso nos envuelve y nos lleva a ese tipo de cosas. Así que, ¿qué necesitamos nosotros? Hay que guardar nuestra mente, amén. Hay que tratar de pensar nuestros pensamientos que sean puros. En esto, pensar. Si en todo lo puro, bueno, y dice, si hay virtud alguna. Si me encuentran el texto, se lo agradezco porque no me lo sé de memoria, pero dice, en esto, pensar. Y nos habla las cosas de las que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque tal el pensamiento, tal es el hombre, tal es él. Entonces vamos a luchar con pensamientos que se pueden llegar a convertir en una realidad. De ahí tan importante que nosotros le dimos a decir al Señor, Señor, lava mi mente. Limpia, Señor, mi mente. Limpia, Señor, mi corazón. Es más, no lo decimos o no lo suelo yo decir, pero debemos decirle, Señor, borra de mi mente todo lo malo, borra de mi mente todo lo impuro, borra de mi mente, hermano, ahí guardamos, memorizamos, ahí tenemos guardadas cosas que necesitamos limpiar ese disco duro. No me creyeron. Necesitamos limpiar ese disco duro porque se llenó de virus. Porque los virus están ahí, ¿verdad? Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que vamos a tener que tener un control sobre nuestra mente. Vamos a tener que tener un control sobre nuestros pensamientos. Realmente a veces dejamos divagar la mente. ¿Sí? Se lo digo yo que soy el pastor. Ahora, si me quieren juzgar, júzguenme. Si me quieren tirar piedras, lánceme. Pero yo sé que todos van a bajar la piedra y ahora nos vamos a ir para la casa. Porque está esa lucha, hermano, está esa guerra espiritual. Por eso, hermano, tan importante que nosotros debemos de pensar en lo que es verdadero. Debemos de pensar en lo que es honesto. Debemos de pensar en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
y quiere resistir usted contra las asechanzas del diablo, acuérdese que hay una parte para cubrir la cabeza. ¿Con qué la cubrimos? El yelmo de la salvación. Vamos a cubrir nuestra cabeza, vamos a proteger nuestra cabeza. Hermano, tenemos que proteger la mente. A veces la dejamos desprotegida, y cuando la dejamos desprotegida, eso viene ahí. Cuando despierto, usted vea algo, y eso que usted vea siente que se atesora en su mente, automáticamente, Señor, límpiame, borra, Señor, eso, perdóname, eso yo no lo quiero tener en mi mente, eso yo no lo quiero tener en mi corazón. Pero esas cosas suceden por la naturaleza caída, por el mundo espiritual y por toda la información que nosotros estamos recibiendo. Ahora, a veces esa información llega porque no la encontramos de camino. Otras veces la información llega porque nosotros la buscamos. ¿Cuántos la han buscado algunas veces? No vamos a hablar de una película mala, pero ahí salió lo malo. ¿Ah? Y se puede convertir, hermano, en un gran problema, porque luego puede venir un espíritu de pornografía, y luego puede venir un espíritu de lascivia que lo va a llevar a pasiones desordenadas, o puede venir un espíritu de adulterio, o un espíritu de fornicación. Por eso vamos a terminar con esto. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a pensar en esto. ¿Para qué? Para proteger nuestra mente, para proteger nuestro corazón. Amén. Y mucho cuidado, la frase favorita del hermano Fabio, y mucho cuidado con el ojo errante. Porque el ojo errante de David fue el que lo llevó a lo que lo llevó con Betsabé. Amén. Dejó que el ojo se le fuera, hermano. Y a veces el ojo errante es culpable de caídas. El ojo errante es culpable de sueños desagradables. Hay que cuidar el ojo. Amén. Por eso la Biblia habla acerca del ojo, ¿verdad? Y si el ojo está bien, todo está bien. Si está malo, ya todo se puso malo. Bueno, vamos a ponernos de pie. Amén. Y hoy hemos podido aprender un poquito acerca de todo lo que está relacionado con guerra espiritual y con espíritus. Y de esto hay mucho más. Si quiere más, mándenme preguntas o deposítemelas aquí en el alfolí. Amén. Deposítemelas ahí, yo luego las tomo. Y podemos tratar, hermano, y resolver, porque a veces no se habla de esto. ¿Dónde usted ha escuchado hablar acerca de los sueños que se tienen malos? No, se queda ahí, porque se ha convertido cosas en un tabú. Pero como se convierten en un tabú, entonces el enemigo aprovecha, esto no lo habla. Esto no saben cómo tratarlo. Entonces ahí es donde el enemigo viene y dice, como no saben cómo tratarlo, como no lo hablan, porque hay un temor. Pero hermano, es la realidad, y esto hay que hablarlo, esto hay que conocerlo, porque vamos a saber cómo lo vamos a enfrentar. ¿Por qué no le decimos al Señor que guarde nuestra mente, que guarde nuestro corazón, que guarde nuestra alma, que si hay una guerra espiritual mientras dormimos, que si viene un espíritu para querer hacernos daño, que el Señor nos guarde, que si hay cosas que se están atesorando en nuestra memoria, imágenes, cosas desagradables, que el Señor nos limpie, que el Señor nos lave. Y porque todos nos cierran los ojos y oramos y le decimos, Señor, lávanos con tu sangre, Señor Jesucristo. Yo te ruego para que tú obres sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestro corazón. Sabemos que sobre toda cosa que debemos guardar, Señor, nuestro corazón.
Pero no solamente lo debemos guardar de la ira, del enojo, del rencor, Señor, sino que debemos de guardarlo de toda cosa mala que quiera venir, Señor, y tomar posesión, Señor. Toda cosa mala que quiera venir y encontrar un lugar en el corazón. Yo te ruego para que no permitas, Señor, que imágenes, Señor, oh Señor, que cosas que hemos visto vengan y tomen control de nuestro corazón, que se apoderen, Señor, de él. No lo permitas, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a cerrar nuestro corazón para todas esas cosas malas, a decir en nuestro corazón que no las vamos a permitir, que no las vamos a tolerar. Señor, toma hoy en tus manos nuestro corazón y límpianos, Señor. Toma hoy en tus manos nuestro corazón y lávanos, Señor, en esta hora, porque no queremos corazón malo, porque no queremos corazón contaminado. Limpia, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.